la gran pregunta que me hago todos los días viendo los noticieros nacionales, internacionales. Resulta que en casi todo el mundo se restringen cosas y aquí en Mercedes se hacen apertura de cosas que en otros lados no están permitidos. Sí, nosotros o sea, nosotros no manejamos el tema de las fases, eso ya lo habíamos aclarado la otra vez que vinimos a tu programa. Ujú. El, el tema de las fases de quién abre, quién cierra, eh, depende del gobernador y del intendente. Es una conversación política entre ellos y nosotros somos solo consultores. La salud es solo consultora. Eh, lo que hay que hacer es mantener la distancia, lo que hay que hacer es evitar el contacto, lo que hay que hacer es evitar el contacto estrecho. El tema de la transmisión del COVID depende de la responsabilidad personal de cada persona. O sea, no depende de una fase, sino depende de la responsabilidad de cada uno. Estamos al borde de la segunda ola, no en la provincia, sino en Mercedes. Estamos al borde de la segunda ola. Eso En significa Mercedes, en nuestra ciudad. en nuestra ciudad. Bien. Hace más o menos 15 días habíamos tenido visita de gente del Comité de Crisis Provincial y ya nos habían alertado del tema de que probablemente más o menos en un mes nosotros estemos teniendo la segunda ola en Mercedes. Eh, Estábamos con el problema en ese momento que teníamos más o menos 120 casos positivos activos. Eso les alertó bastante a ellos porque si nos agarra la segunda ola con muchos casos activos, se nos van a triplicar en el transcurso de una semana. Nosotros ya en ese momento nos preocupamos porque 100 casos por 3 son 300. Ya 100 casos para nosotros era complicado para manejar. Y 300, imagínate, se multiplica todo el trabajo por 3. Bueno, eh, se reforzó el equipo de trabajo del hospital, se reforzó el equipo de hisopado, se reforzó el comité de crisis del hospital y se logró bajar. No mucho, pero se bajó hasta 80 y pico de casos. Pero bueno, nos tocó de vuelta de esto de la Semana Santa y ahora, hoy, que volvimos a hisopar, se hisoparon cerca de casi 90 personas y nos dio un resultado de casi 30 casos en el hospital y después empezaron a llegar del privado, que todavía están llegando casos, ya estamos pisando los 40 casos hoy. Así que Trepar los 100 casos nuevamente. esta cantidad de casos en un día nunca tuvimos. Pero es preocupante. A nosotros nos alertaron de que una cosa así podía pasar. Por supuesto, nos dijeron, les damos tiempo, tienen un mes, hace 15 días. No esperábamos por ahí tenerlo ahora, el tema, pero por ahí es solo por las juntadas y por los temas de este fin de semana y, y no es todavía nada relacionado a la segunda ola. Esperemos. Mañana ya tenemos más o menos alrededor de 100 y pico de casos para hisopar y veremos en el transcurso de la semana qué ocurre. Pero el tema de la segunda ola es complicado porque triplica la cantidad de casos y la transmisibilidad es muy rápida del virus común de la segunda ola, el más simple que es el P01, el virus
de Río de Janeiro, que es el que esperamos que llegue, porque ese es el más bueno de todos y el que está acá en Uruguayana. Solamente triplica la cantidad de casos, no triplica la mortalidad, sino triplica la cantidad de casos. Y por supuesto, al triplicar la cantidad de casos y teniendo la misma mortalidad que el virus común, también va a multiplicar la cantidad de muertos por 3, pero porque aumentan la cantidad de casos. Los otros virus son más agresivos, los otros que hay en Brasil también, y esos sí aumentan la mortalidad. Y Este el es mucho más Manaos, contagioso. el Manaos, El doctor, Manaos es más mortal. porque encima estuve leyendo las noticias que está muy cerca de Corrientes, está a 300 kilómetros, así que no Claro. sé si no va a tardar mucho en llegar a nuestra provincia. Hablando del Manaos. En la Argentina no teníamos ninguno hace 15 días. Ujú. Y hoy ya se habla que en la Argentina no solo está el Manaos, sino que también están los virus europeos. Y también puede ser que esté el africano. Entonces, esto significa de que en cualquier momento podemos tener cualquier tipo de virus por acá. El problema de los virus que son mutados del mismo coronavirus es que ya se muta porque el coronavirus normal empieza a encontrar resistencia en la inmunidad de las personas, ya sea porque ya tuvieron la enfermedad o porque fueron vacunados. Y entonces cambia para poder seguir infectando. El P01, que es el de Río de Janeiro, ese es más contagioso. Necesita menos carga viral para contagiar. Pónganle un ejemplo, que el virus normal necesita 1000 virus por milímetro cúbico para contagiar. Bueno, este con 300 ya se contagia. Es mucho más contagioso que el otro. Se contagia con menos carga viral, entonces se contagia más rápido. Por eso triplica la cantidad de casos enseguida. No se sabe, no sabemos todavía si en Curuzú, por ejemplo, qué está pasando en Curuzú, que ellos ya la semana pasada tenían 350 casos activos. Multiplicamos por 3 de nuevo, serían 1000 casos. Claro, no sabemos por qué, no sabemos qué es lo que ocurre, porque cuando hay casos complicados, casos en los que uno tiene relación, uno puede relacionar con el virus de Manaus o con el virus de Río de Janeiro, porque la persona viajó, vino de Brasil o vino de una zona donde esté el virus. A ese caso hay que no solo hacerle el hisopado test rápido, sino también hacerle PCR. La PCR se le manda al Malbrán que tipifique qué tipo de virus tiene. Pero eso no nos contestan en una semana. Tardan más tiempo en decirnos el tipo de virus. Entonces, si es que hicieron tipificación en Curuzú, todavía no saben. Pero tuvieron un aumento de 60 casos a 300 en 10 Ahora, días. doctor, O sea, fue desesperante para Curuzú. tomando en cuenta lo de Curuzú y teniendo en cuenta que hay una posibilidad de apertura de carreras, motociclismo, todos los deportes motor, y van a venir gente de Curuzú, nosotros entonces quedamos expuestos porque no se le va a hacer a todos los que vienen un hisopado y un control del tema para determinar si están contagiados o no. Y bueno, hoy en Mercedes a alguien que venga de Curuzú debería hisopársele. Porque Curuzú está peor que nosotros y debería ver qué pasa con esa gente que viene de un lugar donde el brote está muy intenso como en Curuzú. Lo lógico sería que traigan ya el negativo, ¿no? Para poder ingresar a la ciudad. Sería lo lógico que las personas que ingresan de otro lado que tengan que venir incluso por un tema deportivo, por ejemplo, vengan hisopados o que se los hisope acá. Pero debería exigírsele el hisopado negativo. Como nos hacían a nosotros cuando teníamos que viajar a Curuzú. Exacto. La verdad es que Mercedes es una ciudad aparte porque si nosotros queremos ir, ya sea por cuestión de salud o por cualquier otro motivo, la gente de Curuzú ya no nos deja entrar. Directamente no nos deja entrar. Pero bueno,
acá en Mercedes, evidentemente sí. Doctor, le quería hacer una pregunta. ¿Es contraproducente puerta de la segunda ola? ¿Qué actividades me hablas? Actividades, por ejemplo, lo que se lleva a cabo en el Parque Mitre, por ejemplo, que es un gran contingente de personas en un sector muy reducido. Actividades como esa, teniendo en cuenta que estamos tan cerca de una segunda ola y que Mercedes viene dentro de todo acomodándose, está curándose la cantidad de activos que venía teniendo. ¿Es como contraproducente esto? Cualquier tipo de actividad que se realice, privada o pública, debería realizarse con la responsabilidad de que se mantengan los protocolos. Los protocolos son, en el caso de una actividad pública, que mínimamente la distancia entre las personas sea mayor, o sea, igual o mayor a 2 metros entre personas. Con eso se calcula el espacio y la cantidad de personas que pueden estar dentro de un determinado lugar. Nosotros acá estamos más o menos manejando las distancias para poder manejar el protocolo. A su vez, dentro, si la distancia es de 1,5 metros entre personas, deberían estar con protección, o sea, con máscara o con protección física, o sea, la máscara o el barbijo. Además, el contacto debe minimizarse y se debe llevar al tema del lavado de manos o alcohol en gel o alcohol en las manos. Todo eso para minimizar el tema contacto. Este virus se contagia por contacto. Y nosotros ya lo hemos comprobado por nuestro cuero acá en Mercedes, de que no se contagia generalmente por fomites, o sea, por elementos. En menos del 5% de los casos, que en ese 5% sí no podemos determinar si no fue un fomite, o sea, por una caja, por una mesa o por algo. El resto, el 95%, se contagió por contacto directo en Mercedes. Tomaron mate, ocuparon el mismo vaso, tomaron del mismo pico, de la misma botella, de la misma jarra, se abrazaron, se besaron. El contacto fue físico y directo. En la mayoría de los contagios. Hemos estado en lugares donde se manejan protocolos abiertos, o sea, están en el medio del campo trabajando y si hay contagio, fue por tomar mate. No hay no hubo contacto directo, por ejemplo, los que estaban trabajando afuera y no se contagiaron. Hay lugares, empresas que se manejan con burbujas, por ejemplo, hace mucho tiempo y tuvieron problemas en las burbujas, se contaminaron dentro de la burbuja, pero siempre por contacto directo, pero no hubo problema entre burbujas. Se aisló a toda la gente de las burbujas y se logró eso. Entonces, hoy el tema es minimizar la cantidad de contagios para que el impacto en la salud sea mínimo. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Lo inminente es que estamos ante una segunda ola. Eso que quede claro. Estamos en una segunda ola. La segunda ola va a llegar. Así como el virus nos iba a llegar, nos llegó. La segunda ola nos va a llegar. El tema es que no nos arrase. Porque nosotros ya estamos esperando la segunda ola. Y esa segunda ola nos puede arrasar. Es como un tsunami. Puede llegar lamiendo la playa o puede llegar destruyendo todo. El personal de salud, somos los que estamos tratando de manejar esto, no solo acá, sino en toda la provincia y en el hospital de campaña, somos un número limitado de personas.
No somos un número ilimitado, somos limitados. Entonces, por más que nos pongamos todos a trabajar, todo el personal del hospital, que somos 300 personas como mucho, y se contagien la mitad del pueblo, 20.000 personas, no vamos a poder manejarla. Por más que pongamos hasta las personas que limpian el piso a trabajar con nosotros, no vamos a poder manejar una ola de ese tamaño. Y estamos hablando de Mercedes nomás. Mucho menos en el hospital de campaña, que tienen un número limitado de camas. Todos los días se deriva gente. Mínimamente se deriva una persona todos los días. Hay días que se derivan hasta 5 personas. Entonces, toda esa gente que va al campaña es porque está grave, o porque necesita más atención, o porque se le va a hacer una terapéutica que no se puede hacer en Mercedes. De ese número de personas que se va al campaña, también un porcentaje no va a volver. Eso ya está calculado. Va a haber gente que va a morir. Cuanto más gente se contagie, más gente se va a comprometer, más gente va a morir. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El virus se contagia, y el de la segunda ola se contagia mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Cómo se evita el contagio? Depende de las personas, no depende de las instituciones, depende de las personas, depende de la individualidad de las personas. Cada uno de nosotros somos responsables de que se contagie más o menos. ¿Cómo podemos hacer que se contagie menos? Evitando el contacto. Distanciamiento, higiene. Distanciamiento, protección, higiene. Bien. Y O no sea es- que nosotros y no es- tenemos que trabajar con las máscaras. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, para tenerlo en cuenta el próximo programa. Y otro dato que él también dice y que todos lo decimos, siempre lo repetimos, es evitar las aglomeraciones, ¿no? Donde hay muchas personas, directamente tratar de no ir. Doctor, si mal no recuerdo, el día 20 de marzo hubo 133 casos. Sí. Bueno, el 21 pasamos a tener 108 casos activos. Yo quiero que le explique a la gente, porque la gente por ahí habla, por ahí se habla sin saber, por ahí duda y dice, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo se recupere tanta gente rápido, digamos? Realmente, ¿cuánto es el tiempo que uno puede decir, bueno, listo, ya está curado, ya está recuperado, digamos? Nosotros diagnosticamos cuando hisopamos. Entonces, una persona, yo me hisopo hoy, doy positivo, se toma ese día como el día 0 para contar 10 días desde ese día, y esa persona se da como recuperada a los 10 días. Siempre que ocurran ciertas condiciones, pero más o menos, para que sea simple, hoy me hisopo, doy positivo, en 10 días me recupero. ¿Está? Siempre, ya antes habíamos hablado de los 14 o 15 días. Bueno, ¿qué son los 14 o 15 días? Porque yo considero que hoy me hisopo y doy positivo, y seguro que ya tengo 5 días de evolución de la enfermedad, y por eso son 15 días. Entonces, si yo hablo de la fecha de último contacto, sí estoy hablando de 14 o 15 días, pero cuando estoy hablando de hisopado, hablo de 10 días. ¿Está? Bajamos los tiempos. Antes dábamos 15 días desde el hisopado. Ahora son 10. Si yo un día tengo 130 casos, al otro día puedo tener 20, 25 recuperados, que pasaron ya esos 10 días. Entonces, al otro día, yo resto esos 20, 25 pacientes y me quedan 130 menos 20, me van a quedar 110. ¿Está o no? Son los que recuperé. Yo no puedo, incluso en el comité de crisis hay solo una persona, que es la doctora Verosi, que es la que lleva la cuenta de cuántos se recuperan hoy, cuántos ingresan hoy, quiénes se recuperan, quiénes no. O sea, ella lleva para llevar los números, porque ninguno de nosotros
sabemos exactamente cuántos casos activos existen. Bien. Doctor, le pregunto, porque se nos va el programa, algo tan cortito para las empresas, para las instituciones del Estado, municipal y provincial. Por ejemplo, yo trabajo en el área de Gilda, para poner un ejemplo, como compañera. A mí me da positivo. Inmediatamente mi jefe o mi jefa tiene que cerrar el lugar y sanitizar el lugar de manera inmediata. ¿Por qué algunos los obligan a ir a trabajar a las personas que tuvieron el contacto estrecho con alguien positivo? ¿Está mal eso? ¿Por qué? No sé. Vos me estás preguntando por qué los Sí, obligan, perdón. yo no sé. Sí, está mal. Si están trabajando en una burbuja, en un lugar cerrado, Ujú. un número limitado, 5 personas, 6 personas, y uno da positivo, las 5 personas son contacto estrecho. Bien. Entonces, todas van a 10 días de aislamiento. ¿Por qué los hacen trabajar? No sé. Esas 10 personas van a 10 días. Cuando uno da positivo, inmediatamente aislamiento. todos se tienen que aislar. Exacto. Bien. De esas 10 personas, seguramente se las van a mandar a hisopar se determina cuándo hisopar según el último contacto que tuvieron con el positivo, porque de esas 5 personas, ponerle que trabajan en esa burbuja, algunos no tuvieron porque estuvieron de feria estos 2 o 3 últimos días, sino estuvieron hace 4 o 5 días con la persona, y otros estuvieron de feria y volvieron recién ahora y tuvieron contacto ayer con la persona que fue positiva. Entonces, ¿para qué yo le voy a hisopar mañana a este que tuvo contacto ayer si mañana me va a dar seguro negativo? Yo lo voy a hisopar el viernes, cuando sean 5 días por lo menos, o sábado, porque ahí sí tengo un tiempo más o menos como para que esta persona me dé positivo o me dé negativo. Claro. ¿Está? De todas maneras, esa persona va a estar 10 días en aislamiento, porque en algunos casos, teniendo un contacto, a los 7, 8 días recién da positivo a la persona. La mayoría da a los 3, 4 días, pero algunos casos dan más tarde positivo. Entonces, lo mismo tiene que estar aislado en su domicilio. Esa es la cuestión del por qué. Bien. Doctor, el tema de las vacunas. Hay una persona que dio positivo con una dosis. Ujú. Hay un doctor que tuvo las 2 dosis, dio positivo. Este fin de semana el presidente tenía la vacuna, dio positivo. Porque, Bueno, la vacuna sí, previene, como cualquier vacuna, previene la enfermedad grave. Todas las vacunas no son para no contraer, o sea, la mayoría de las vacunas no son para no contraer la enfermedad, sino para que las defensas de tu organismo te protejan de una complicación grave. Cuando estás vacunado, lo mismo podés contagiarte y lo mismo podés contagiar. Lo que sí es que, y eso se está viendo ahora con los casos estos de las personas que ya fueron vacunadas y que dieron positivo después, que ver cómo evolucionan en la enfermedad después de estar vacunados, y se está viendo que la mayoría de las personas que tuvieron vacunas y que después tienen la enfermedad es más leve. ¿Está? Acá en Mercedes, nuestra experiencia es que las personas que fueron vacunadas, en este caso un médico como decís vos, cursó la enfermedad bastante bien y sin complicaciones. ¿Está? También hablando del tema vacunas, la gente llama mucho y nos pregunta a nosotros, al comité de crisis, ¿por qué no les llaman? Que están anotados, que por qué si ya hasta mi mamá está anotada, ¿por qué no les llamamos? Que hay otros que llaman de que mi papá tiene cáncer y por qué no le damos prioridad. Nosotros no manejamos la lista de personas que se va a vacunar, sino que a nosotros nos llega desde Corrientes. La gente se anota primero por internet. No decidimos nosotros quién se anota. No decidimos
qué grupo de personas se va a abrir para que se anote. Si a los maestros, si a los de mayores de 65, si a las personas que tienen cáncer, si a las personas que fueron trasplantados o los diabéticos. No decidimos nosotros. Es una decisión provincial nacional. Y después, cuando ya están anotados, la provincia nos manda, ahora por ejemplo para esta semana mandó 1000 dosis, y va mandando, hoy mandó una lista de 200 personas que se debieron vacunar hoy. Mañana otras 200, pasado otras 200, son 1000 personas en esta semana. Los nombres nos mandan ellos. Nosotros no decidimos qué nombre, y incluso de vuelta del hospital, porque el sistema no es como en otros lados, el sistema es que tomen estos nombres y llámenlos. Son 200 llamados por día que hay que hacer. Al que le toca. ¿Es así? No, y nosotros tenemos que llamarle. Claro. Hay gente del hospital que está gastando su teléfono, su crédito para llamarlos. Para avisarle. Y hay veces que se les llama a las personas y están en el campo, por ejemplo, no reciben la llamada y se pasa a otro. Entonces, no es que esa dosis no se pierde, sino que se deja y se pone no contestó. Cuando se termina el día, se ve que quedaron dosis que no se pusieron. No le podemos poner a otra persona esas dosis. Hay que pedir a Corrientes que nos manden 5 nombres más para completar esas 5 dosis que quedaron, que no contestaron el teléfono, por ejemplo, o que no se quisieron poner. Bien. Nunca decidimos nosotros a quién ponerle. Entonces, ya nuestros teléfonos están completos con las llamadas de los pacientes, con las llamadas del call center, con las llamadas de todo. También nos llaman de por qué no les ponemos la vacuna. No depende de nosotros. Claro. Bueno, pero hay que aclarar que los teléfonos del call center es cuando uno cree que tiene los síntomas, ¿no? Exacto. Solamente para eso, en realidad. Pareciera que utiliza para otras cosas. Doctor, le agradecemos. Nos faltó muchísimas preguntas. La verdad, haremos un programa entero por muchas dudas que hay. Le hago una última pregunta. Sí. Una última porque, bueno, hoy también estuve leyendo y me gustaría saber qué posibilidades habría, si llegado el caso es necesario acá en la ciudad de Mercedes. En Esquina, el intendente, junto con el comité de crisis, había tomado la decisión de pasar a la fase 3, Ajá. sin el consentimiento provincial, digamos. Si pasa eso acá en Mercedes, ¿ustedes estarían dispuestos a decidirlo junto con el intendente si es necesario, sin que el gobernador tenga que decidirlo? El intendente nunca tuvo problemas con nosotros en reunirse. Lo vemos incluso ese día que vinieron los del comité de crisis de la provincia. Tuvimos una reunión, le pedimos una reunión de urgencia con él. Él no estaba en Mercedes, estaba en Goya, en otra reunión, y se volvió de Goya. Nunca tuvo problemas en estar cuando nosotros lo necesitamos para conversar. Y o sea que siempre, nosotros siempre estamos más desesperados que él en el tema porque somos nosotros los que más, lo que hacemos de termómetro de cuando vemos que estamos a punto de quebrarnos. Cuando pasamos los 100 nos empezamos a preocupar más. Aumentamos la tolerancia de nuestro comité y soportamos. Nosotros creímos cuando tuvimos 120 casos que ya no dábamos más. Y no, superamos y lo mismo seguimos funcionando. Bien. Pero siempre estamos en comunicación con él. O sea, si él toma, nosotros siempre decidir juntos, digamos. Siempre hemos hablado con él de eso. Bien. Y ya le hemos dicho ya en otra oportunidad si no le parecía. Él tiene una opinión del tema fase que hablando con la gente del comité de crisis también hablaron de que a veces subir de fase no es que signifique un cambio muy grande a lo que ya se está haciendo. Sí. Pero
lo que se necesita realmente, más que, o sea, el tema, nosotros la idea que se nos hizo es esta. Bajar de fase es como obligar a la gente, o sea, restringir a la gente, apretar a la gente a que se quede, a que no salga, a veces a que no trabaje. Cuando uno agarra una masa y la aprieta con la mano, se le escapa entre los dedos. Entonces, lo que nosotros queremos es que la masa se quede en la mano sin que nosotros la apretemos. Que la gente entienda de que la responsabilidad no es nuestra, porque nosotros vamos a trabajar hasta que no demos más. Pero la pandemia no le interesa, a la pandemia no le interesa la salud pública. La pandemia va a seguir y va a avanzar en la medida de que la gente se cuide o no se cuide. Si la gente se cuida más, le impide a la pandemia avanzar más rápido. Si la gente se cuida menos, se incendia. Qué buena, coincide con lo que se habla en el ámbito nacional, porque también se habla en el ámbito nacional de restringir cosas y ellos hacían una explicación recién antes de venir, estaba mirando el noticiero, algo similar a lo que usted decía. En el final le quiero despedir y gracias por asistir a nuestro programa. Le quiero decir dos cosas, doctor, que aprendí en estos tiempos. Primero, que a veces nosotros los comunicadores somos muy críticos del sistema de salud y no se merecen ser tan criticados. ¿Por qué? Porque veo los eventos, veo el Parque Mitre. Yo el sábado a la tarde me iba para el barrio hipotecario y en el Parque Mitre estaban los inflables, los padres con los barbijos por aquí, debajo de la nariz, algunos sin barbijo, todos metidos, amontonados en los inflables, tomando mate, no importándole nada. Entonces, justamente pensé en que acá no tenemos que dejar de hablar del sistema de salud y tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad individual. Así que le agradezco y queda en cada uno cómo nos cuidamos. Lo penoso es que a veces a algunos la vamos a ligar de arriba. Sí, así es, así es. Por eso el sistema de salud está formado también, tiene que pensar la población, por nosotros que somos ciudadanos de Mercedes también. Somos parte de la sociedad. Si la sociedad está afectada, nosotros vamos a estar afectados. Somos parte de la sociedad. Somos un porcentaje, el personal de salud no somos personas de otro planeta, somos personas de acá, de Mercedes. Y también si la población se ve afectada, nosotros vamos a ir cayendo de a uno hasta que cada vez vamos a ser menos los que vamos a estar para poder pelear contra la pandemia. Entonces, por favor, le pedimos ahora ya, por favor, que la población se cuide, que la población sola tome conciencia. Ya sabe, tuvimos un año para aprender. En Mercedes tuvimos 6 meses sin nada. Ya hicimos todas las pruebas y la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora lo tiene que llevar a la práctica porque estamos al borde de colapsar. Entonces, por favor, les pedimos. Y a los medios de comunicación, la divulgación de las cosas básicas que les ayuda a la gente a que tomar esas decisiones de cómo cuidarse y de qué forma cuidarse. Después el resto, sí o sí nos vamos a hacer cargo. Cuando se contagien, lo mismo nos vamos a tener que hacer cargo nosotros, ya sea de los positivos, de los enfermos, de las derivaciones, de todo. ¿Está? Bien. Bueno, le agradezco la gentileza. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme.